Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los sensores, los cuales, como nuestros 5 sentidos, nos sirven para poder conocer el mundo que está a nuestro alrededor. Existen diferentes tipos de sensores y pueden medir diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos sensores que son capaces de captar sonidos, como los micrófonos. También tenemos sensores que son capaces de captar imágenes, es decir, sensores ópticos. También tenemos sensores que son capaces de poder detectar cuando algo los ha golpeado o poder medir la distancia de un objeto hacia el mismo sensor. Propiamente no tenemos sensores que sean capaces de oler, pero sí tenemos sensores que son capaces de detectar ciertas partículas que existen en el aire. Por ejemplo, existen sensores de gas o sensores de alcohol, con los cuales se puede interactuar, se puede medir para poder crear dispositivos alcoholímetros o sensores detectores de gas. Propiamente no tenemos sensores que sean capaces de detectar el sabor de los alimentos actualmente. Sin embargo, sí tenemos sensores que son capaces de poder medir ciertas características biométricas o bioeléctricas o reacciones químicas, como por ejemplo se puede medir el nivel de voltaje que existe en el músculo, se puede medir la alcalinidad o también se podría medir la humedad, y sobre estos son los diferentes tipos de sensores. Vamos a iniciar nuestro tutorial. Durante este tutorial vamos a revisar los siguientes temas. Primero, una breve importancia o revisión a la importancia de lo que son los sensores. Veremos algunas aplicaciones y observaremos algunas hojas de datos. Vamos a analizarlas brevemente, estas hojas, y posteriormente al final haremos un análisis completo de la hoja. No todos los sensores son iguales, tienen diferente arquitectura, es decir, diferente tipo de interconexiones en su interior. Entonces debemos de comprender qué es un sensor, qué es un instrumento, sus clasificaciones de instrumentos y así los diferentes tipos de arquitectura y los elementos que las contienen. Ahora, muchas veces hemos escuchado hablar que un sensor es más caro que otro sensor porque la marca o porque tiene mejores características. Bueno, ¿cuáles serían estas características? No solamente la exactitud, el error, la precisión, existe una gran gama de características que nos ayudan a caracterizar el comportamiento de un sensor. Por ende, en esta parte veremos cuáles son estas características y cómo podemos comprenderla como punto de partida entre todos los sensores. Después veremos la clasificación de los sensores, que en posteriores videotutoriales veremos a profundidad sensores de temperatura, de presión, de presencia y los sensores del tipo biométrico. Y como les dije, al final veremos la hoja de datos de varios sensores analizados a su profundidad. Empecemos. Los sensores son muy importantes porque nos permiten conocer el mundo que está a nuestro alrededor. Piénsenlo de esta manera: si no existieran los sensores, no podríamos establecer una conexión con el mundo exterior y saber cómo se está comportando. No podríamos saber si una luz está encendida o está apagada, cuánto existiría de temperatura. Los sensores se utilizan para esto y más gamas, y vamos a ver algunos ejemplos. En este ejemplo, no es un carro inteligente. De hecho, son sensores que ya existen en una gran variedad de vehículos. Por citar los más clásicos, el sensor del aire acondicionado. ¿Cuándo sabe el aire acondicionado cuándo activarse y cuándo desactivarse? Es porque en el interior existe un sensor que está encargado de medir la temperatura. Le está diciendo a la computadora central cómo debe de comportarse el aire acondicionado. Tenemos también otros sensores que son de cámara trasera.
¿Cómo sabemos si estamos a punto de chocar al momento de estacionarnos? Pues sí, se puede ver por el espejo. Sin embargo, algunos modelos de vehículos ya vienen con una cámara trasera, los cuales nos van diciendo la distancia que existe entre la parte trasera y el objeto al cual le podría llegar a pegar. Tenemos sensores de gasolina o sensores de combustible. Nos dice qué tan lleno o qué tan vacío se encuentra nuestro nivel de gasolina. Tenemos sensores ultrasónicos, los cuales trabajan en conjunto con la cámara externa para poder medir la distancia. Es decir, la cámara nos está diciendo una señal de salida de imagen, mientras que el sensor ultrasónico nos está indicando la medida en metros o en centímetros. Tenemos sensores que nos pueden medir cómo se encuentra el estado de las balatas, inclusive sensores inerciales si se está moviendo nuestro vehículo, sensores que se encuentran en las llantas para saber si tienen la presión adecuada. Tenemos sensores infrarrojos para poder medir si hay algún objeto o alguna persona adelante. En este caso, este tipo de sensor. Tenemos micrófonos para poder detectar la voz que está en el interior y comandar el coche mediante un reconocimiento de voz. Tenemos cámaras también. Por ejemplo, hemos visto algunos videos en internet donde las cámaras comienzan a captar la imagen para que sirva como evidencia en el caso de que existiera algún tipo de impacto. Sensores GPS. Entonces, toda esta gama de sensores se encuentran dentro de nuestro vehículo. Todas se encuentran interconectadas entre sí y se van a interconectar a un módulo de una computadora. Y la manera de interconectarlo es utilizando diferentes tipos de buses. Pero un momento, hay algunos sensores que bien son de característica digital, como estos por ejemplo, y hay otros sensores que son de característica analógica, como este por ejemplo. Entonces se necesitan diferentes tipos de circuitos para convertir lo analógico a lo digital y lo digital a una señal que pueda entender la computadora. Vamos con otro ejemplo. ¿Se imaginan por un momento que un astronauta tuviera un traje el cual fuera capaz de poderles leer los latidos del corazón? También les pudiera medir la oxigenación de la sangre, la temperatura, la presión, la respiración. Estos trajes no solamente los tienen los astronautas, ya son una realidad. Son unos trajes que se pueden poner los deportistas o que nosotros podríamos comprar y que se encarga de medir toda la biométrica de nuestro cuerpo, con el objetivo de poderlo guardar en un dispositivo móvil y de realizar servicios en la nube. En otras palabras, podemos saber cómo se está comportando el cuerpo humano. ¿Para qué? Bueno, podríamos enviar la señal a un especialista de la salud que la pudiera analizar, o mediante servicios en la nube pudiera detectar, por ejemplo, la ausencia del latido cardíaco, mandar un servicio de emergencia que mediante la geolocalización del móvil pudieran llegar de manera automática. Es decir, sucede un ataque cardíaco, la persona no tiene que presionar nada, automáticamente llegaría la ayuda. Esto entre una gran gama de proyectos que envuelven los Body Sensor Network o redes de sensores corporales. Y aunque no tengamos sensores corporales, nuestros relojes inteligentes también tienen este tipo de sensores que son capaces de detectar los latidos del corazón, el movimiento o contadores de pasos. Entonces, a esto se le llama Body Sensor Network. Es un cuerpo con sensores interconectados. Algunos pueden ser mediante cable, otros podrían ser inalámbricos. En este ejemplo, ¿qué les parecería a ustedes un dispositivo que sea capaz de saber dónde se ubican ustedes, que lleve la cuenta de los pasos por si van caminando o van corriendo, que pueda detectar dónde se encuentra el norte, el sur, el este y el oeste, que pueda detectar en qué giro se encuentran, es decir, boca arriba, boca abajo, y que también pudiera detectar la aceleración que tienen ustedes? Todos estos sensores ya se encuentran de un dispositivo,
que les aseguro que se encuentra a menos de 1 metro de distancia, y es su teléfono inteligente. Todos estos sensores ya los contiene en su interior, dependiendo modelos de teléfono, pero la gran mayoría tiene este tipo de sensores. Ahora, la información no la utiliza toda al mismo tiempo, llega a ser una fusión de sensores. Por ejemplo, para hacer el contador de pasos, este sensor, que es de característica virtual, necesita la señal de un acelerómetro y de un giroscopio. Para saber dónde se encuentra la persona y si se encuentra corriendo, toma la señal del contador de pasos, toma también la ubicación y puede fusionar diferentes tipos de sensores para crear un sensor virtual. Así tenemos en nuestro teléfono celular diferentes tipos de sensores. Ahora, este es un ejemplo de un sensor de inercia. Un sensor acelerómetro. Este se llama sensor acelerómetro de 3 ejes y se le llama 3 ejes porque es capaz de detectar los ejes X, Y y Z, es decir, cuando se está moviendo hacia arriba, hacia los lados o hacia enfrente nuestro sensor, y debe de estar perfectamente definido cuando está trabajando sobre su eje Z, sobre su eje Y y sobre su eje X, y la gran mayoría de los sensores nos va a presentar esto, que es una parte breve de su hoja de datos, un pequeño resumen. Por ejemplo, cómo se alimenta, cuál es la resolución que tiene, cómo es la resolución de su conexión analógica digital, su convertidor, cómo es la transmisión de datos, a través de qué tipo de protocolo, entre diferentes tipos de características, que antes de adquirir un sensor debemos de leer su hoja de datos para saber cómo se comporta este. Y hablando de la hoja de datos, esta es la hoja de datos de un sensor, en este caso es de un oxímetro. Notamos que es muy diferente a como nosotros lo encontraríamos en un departamento de ventas electrónico. Aquí es un simple resumen. Sin embargo, así es como se encuentra una hoja de datos. Lo importante de una hoja de datos es que nos diga cómo se comporta, qué voltajes son los que trabaja, cuál es el rango, cómo me entrega la señal, si es del tipo analógico o del tipo digital, y cómo se puede llegar a conectar. Todo esto lo vamos a analizar a profundidad en la última sección. Sin embargo, sí chequen que un sensor me dice, en específico, que puede estar conectado hasta con 2.2 volts, que va a tener una corriente de 20 miliamperios, es decir, es lo que va a consumir. También me va a decir qué es lo que va a medir y cómo lo va a medir. También me puede decir dónde tengo que buscar la respuesta del valor medido, cuál es el valor del ADC. Entonces todos estos conceptos los vamos a estudiar nosotros más adelante. Y ahora llegamos a la parte de la arquitectura. Verán, existen diferentes tipos de arquitectura de sensores. No todos los sensores son iguales. No todos los sensores tienen todos estos elementos. Algunos pueden contener inclusive más, otros ni siquiera necesitan esta parte. Entonces va variando. Para esto vamos a definir qué es un instrumento sensor. Vamos a definirlo como un dispositivo que determina el valor o la magnitud de una cantidad o variable. Es decir, es algo que va a medir. Un sensor, su finalidad es medir. Y existen 3 tipos de sensores, o mejor dicho, 3 tipos de instrumentos sensores. Aquellos que solamente indican, que solo registran y que solo controlan. Y hay diferencias entre cada uno. Si tenemos o hablamos de un instrumento que es del tipo indicador, quiere decir que la salida solamente se va a indicar si es un 1 o es un 0, si es encendido o es apagado. Y tenemos diferentes tipos de ejemplo. Por ejemplo, un semáforo. Un semáforo tenemos 3 indicadores, uno rojo, uno amarillo y uno verde. Y este semáforo me va a indicar cuándo se debe de detener, cuándo es de advertencia y cuándo se puede pasar.
Este tipo de semáforo, que nada más tiene 3 indicadores, lo único que me indica es el estado actual. No me dice cuánto tiempo me resta para poder cruzar, cuánto tiempo me resta para poder avanzar. No me dice nada de esto. Este semáforo, que está conformado por 3 indicadores, su única función es decirme el estado actual. Por lo tanto, me lo está indicando. Entonces, este es un instrumento indicador. Por ejemplo, la alarma de incendios. No me dice qué tanto humo hay, solamente se apaga o se enciende. Igual en los postes de luz, no me dice qué tan oscuro se encuentra, solamente apaga o enciende la luz. Ahora, tenemos los instrumentos que son del tipo registrador. Y este tipo de instrumentos sí me va a decir cuál es el valor actual de la variable. Pero hace algo más, registra esta variable. Y por registro vamos a comprender que va a almacenar el valor de la variable continuamente, o lo puede hacer de manera discreta. Un ejemplo serían los electrocardiógrafos, en donde la señal se va guardando en una hoja, y este es nuestro registro, aunque ya existen algunos que son digitales. El EEG son señales provenientes del cerebro que este aparato o este dispositivo está encargada de detectarlas, y viene por canales. Generalmente se manejan 20 canales conectados al cerebro mediante electrodos, y esta señal debe de ser registrada para su posterior análisis. El sismómetro, que mide el nivel que tiene un sismo. Todos estos forman parte de los instrumentos registradores. Vamos con los instrumentos que son de control. En este tipo de instrumentos se utilizan para poder controlar algo, para poder activar y desactivar algo. Por ejemplo, los postes de luz. El poste de luz también está actuando como un instrumento indicador. Me dice si hay o no hay, pero también como un elemento controlador. Activa la luz o desactiva la luz. El aire acondicionado lo enciende o lo apaga. El nivel de corriente y voltaje existe o no existe. Entonces, todo instrumento sensor va a caer dentro de alguno de estos tres: o indica, o registra, o controla. Ahora, vamos a tomar como un sistema de medida como una combinación de uno o más elementos o subconjuntos y partes para realizar una o varias medidas, en donde existe correspondencia entre las relaciones numéricas y las relaciones de las propiedades eléctricas. Lo que significa esto es que aquello que tú vayas a medir debe tener una correspondencia. Si aquí estás midiendo 1 grado centígrado, aquí vas a tener una salida de 1 grado centígrado en un monitor. Si aquí mide 2 grados centígrados, 2 grados centígrados en el monitor. Es decir, debe de haber una correspondencia entre el valor que se está midiendo y el valor real de la variable. Ahora, existen diferentes tipos de sensores, diferentes tipos de arquitecturas. Podemos encontrar un sensor de instrumento de temperatura que tiene un visualizador, el termómetro, el que se nos coloca debajo del brazo cuando nos sentimos mal. Tiene una pantalla que nos indica el valor de la temperatura actual. Pero también podemos encontrar otro termómetro con un LED que nos indica estás bien o estás mal. Como tiene diferente tipo de indicador, tiene diferente tipo de arquitectura. Entonces, el plano que nosotros observamos aquí es una arquitectura genérica y todo empieza de este lado. Supongamos por un momento que nosotros necesitamos mandar el resultado de la temperatura a una computadora. Que la computadora sepa cuánto hay de temperatura. Para esto se necesita un transductor. Este es un diagrama, es un símbolo de un transductor. Y este transductor, su salida es una resistencia. No podemos meter enseguida la resistencia a la computadora, porque la resistencia solamente cambia la resistencia.
la conductancia, mientras que la computadora necesita datos digitales. Se dice que no es el mismo dominio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que convertir esta resistencia en otro tipo de dato, en un voltaje, para que posteriormente un convertidor analógico a digital pueda convertir esto en datos digitales. Estos datos digitales se van a ir ahora hacia un microcontrolador. Capta la señal digital y mediante una memoria, o mejor dicho, un programa que se encuentra en la memoria, va a convertir esos datos digitales en una medida. Hasta este punto, los datos, aunque guardan una relación con aquello que está midiendo, la temperatura en este caso, no me está brindando una salida que sea legible o que sea entendible. Es a través de diferentes tipos de programa que podemos convertir esta señal a otro tipo de señal que sí nos esté reflejando la medida. Posteriormente, nosotros podemos mandar esta señal a un instrumento indicador. Puede ser un LED o podría ser una pantalla LCD. Recordemos que la meta al final es enviarlo a la computadora. Por lo tanto, podríamos no contar con estas y solamente conectarlo a la computadora. Y estaría bien, porque la meta era enviarlo a la computadora. Pero un momento, ¿cómo lo vamos a hacer? Existen diferentes tipos de protocolos con los cuales nosotros debemos de trabajar para poderlo enviar. Por ejemplo, si es para una computadora, lo más probable es que me convenga hacerlo mediante un protocolo USB, aunque hay diferentes tipos de computadora que lo pueden hacer a través del RS-232 o algún tipo de protocolo especial. Sin embargo, estos se reservan para tarjetas electrónicas, mientras que estas son para computadoras. Entonces, como observamos, la señal, aunque guarda una relación de tanto de temperatura que existe a tanto de temperatura que se envía a la computadora, tiene que ir cambiando entre el valor original, entre lo que se traduce, en lo que se acondiciona, en lo que se convierte, en lo que se transforma a una medida, en lo que se pone o no se pone en pantalla y donde se envía hasta que se pueda recibir a la computadora. Por lo tanto, la arquitectura puede variar de un sensor a otro, pero estos son los elementos principales que llega a tener un instrumento sensor. Y vamos a empezar a analizar el primero. El primero es conocido con el nombre de transductor y es un dispositivo encargado de cambiar de dominio. Vamos a entender por dominio toda aquella variable que pertenezca a un mismo tipo. Por ejemplo, la distancia es un dominio físico porque se mide en metros. El nivel del agua es otro dominio físico. El flujo es otro dominio físico. La alcalinidad es un dominio químico. La humedad también es un dominio físico en este caso. Sin embargo, esto nosotros no lo podemos conectar directo a una computadora o a un microcontrolador. ¿Por qué? Porque el microcontrolador o la computadora no están diseñados para poder medir una variable directamente. Lo que tenemos que hacer es cambiarlos de dominio, cambiar esto por un dominio que sí sea capaz de introducirse a la computadora. Y tenemos diferentes tipos de dominio. En este caso, para poder introducirlo o poderlo trabajar de manera eléctrica, se tiene que cambiar a un dominio eléctrico. Por ejemplo, en el caso de medir la temperatura, tenemos un RTD. A este se le conoce como transductor. Es el que cambia de dominio. De este dominio a un dominio que sea del tipo carga, es decir, al cambio de una resistencia. Nos está cambiando desde un dominio físico hasta un dominio que sí puede entender un circuito cuando lo conectemos. Por eso decimos que el transductor
es un dispositivo que permite el cambio de dominio. Un acondicionador es el que trabaja dentro de un subdominio. En el ejemplo anterior yo les había mencionado que la temperatura la podíamos medir a través de un RTD y que la salida era a través de una carga, es decir, un cambio en la resistencia. Pero esto no lo podemos meter directamente a una computadora, es más, ni siquiera a un microcontrolador, porque el micro funciona con tensión, no funciona con carga. Entonces lo que se hace es acondicionar la señal, es decir, transformar esta resistencia en un voltaje que sí pudiera entender el siguiente circuito. Por lo tanto, este hace un cambio de subdominio. Y existen diferentes tipos de cambios de subdominio. Se puede hacer a través de una conversión de la señal, una amplificación, un aislamiento, una linearización, que no es nada más que hacer linear algo. Si un comportamiento es no lineal, este me lo va a cambiar a una línea recta. Compensación o unión fría, o a través de una excitación. Existen diferentes tipos de dispositivos que son capaces de acondicionar la señal. En este caso, este dispositivo es conocido como amplificador operacional. Es utilizado ampliamente para poder acondicionar las señales. Vamos a decir o vamos a revisar cada uno. Este es un amplificador seguidor. La función que tiene es seguir el voltaje. Un ejemplo: si la entrada tiene un valor de 1 volt, la salida va a valer 1 volt. Si la entrada tiene el valor de 2 volts, la salida va a tener el valor de 2 volts. Bueno, entonces si tiene el mismo valor de salida que la entrada, ¿cuál sería el beneficio? El beneficio es este. Si ustedes observan, la conexión se hace directamente a través de esta entrada. Se podría decir que la entrada y la salida se encuentran separadas y lo único que las une es este circuito. Y este circuito tiene la característica que entre los pines llamados B-pin más y B-pin menos existe algo conocido como un aislamiento eléctrico. Es decir, esto se comporta como una impedancia infinita. Un ejemplo de uso. Les había mencionado que existían algunos circuitos que eran capaces de poder detectar la señal eléctrica que tiene un músculo. La señal eléctrica que tiene un músculo es muy chiquitita. Es del orden de los microvolts. Este circuito, como me pasa la entrada a la salida, ese microvolt se va a reproducir acá en cuanto a la misma medida, con la diferencia de que si yo quiero conectarle algo adicional, por ejemplo otra etapa que lo amplifique, lo tengo que hacer a partir de acá, porque si yo lo hiciera directamente sobre el sensor, la señal desaparece. Es tan pequeña la señal y de tan baja corriente que al momento de conectarle otro circuito, esta señal puede desaparecer. Por eso es que se utiliza este seguidor. Es un aislante entre la salida y la entrada, pero que es capaz de reproducir el valor de voltaje que ustedes tengan en la entrada. Tenemos otro tipo de circuito que es llamado amplificador inversor. Se le llama inversor porque la salida se va a negar. Es decir, si aquí tienes 1 volt, aquí podrías llegar a tener un voltaje negativo. ¿Cuánto de voltaje negativo? Depende de esto, de esta relación de estas dos resistencias, en donde la relación de la resistencia F con la resistencia IN vamos a llamarla K, que es otra forma de ver la ganancia. En la parte superior, donde está el amplificador seguidor, podríamos decir que la ganancia es igual con 1. ¿Por qué? Porque tanto el voltaje de salida como el voltaje de la entrada son iguales, tienen una relación a 1, mientras que en el de abajo depende de la relación que tengan estas dos resistencias
cuánto vamos a obtener nosotros de salida. Muy importante en este tipo de circuito es que la salida se va a encontrar negada, es decir, si aquí entró un voltaje positivo, aquí va a salir su contrario. Si aquí entró un voltaje negativo, aquí va a salir su contrario. Pero debemos de checar que este circuito es capaz de atenuar. Atenuar significa hacer más pequeño, es decir, si aquí entran 10 volts, aquí puede salir 1 volt. Y la manera en que sale 1 volt es cambiando el valor de estas resistencias. Tenemos también el amplificador no inversor. Este en su salida sigue siendo positiva. Si aquí entra un positivo, la salida es positiva. Si aquí entró un negativo, la salida es negativa. Y la manera de controlar qué tanto va a amplificarse es con estas dos resistencias, a través de esta fórmula, donde esta sección nosotros también la vamos a conocer como K. El valor de la K me va a definir qué tanto va a amplificarse o qué tanto va a atenuarse. Ojo, el atenuamiento lo puede hacer este. El no inversor no puede atenuar. ¿Por qué? Si observamos la fórmula y hacemos la resistencia 1 muy grande y la resistencia F muy pequeña, es como si tuviéramos 0 entre 1000. 0 entre 1000 me va a dar 0. 0 más 1, 1. Quiere decir que lo más pequeña que se puede hacer la señal va a ser igual con 20. Ese es el valor más pequeño que se puede tener. Por eso este circuito es utilizado para amplificar y no negar. Y este otro circuito, el inversor, puede ser utilizado para atenuar y para invertir, hacer negativo. También tenemos los comparadores con histéresis. En este caso se van a comparar estas dos señales, la señal llamada B1 y la señal llamada voltaje de referencia. Y dependiendo el valor que tenga B1 con voltaje de referencia, va a ser la señal de salida que va a tener el circuito. Por ejemplo, si el voltaje de entrada es mayor que el voltaje de referencia, la salida va a ser positiva en 10 volts. Si tenemos un voltaje que es igual al voltaje de referencia, la salida va a ser 0 volts. O si es menor, la salida va a ser negativa. Este es un circuito comparador con histéresis. También tenemos otros tipos de circuitos, por ejemplo, los sumadores. Son los encargados de sumar diferentes tipos de señales de un sensor o de varios sensores y obtener una salida que los combine a todos. También tenemos el sustractor, se encarga de sustraer, de restar aquella señal de entrada. Tenemos los derivadores y los integradores. En otras palabras, este tipo de circuito deriva la señal de entrada, la filtra en otras palabras, y la puede integrar. En este ejemplo tenemos un circuito de acondicionador de voltaje a frecuencia. La manera en que este trabaja es, dependiendo el voltaje, es decir, si es muy grande o es muy pequeño, la frecuencia de salida va a cambiar. Si tiene mucho voltaje, va a ser una frecuencia, y si tiene un voltaje más pequeñito, va a ser una frecuencia más alta. A este también es conocido como VCO, que son las siglas para oscilador controlado por voltaje. Si tenemos un oscilador controlado por voltaje, también debemos de contar con la parte contraria. Un oscilador controlado por voltaje y un voltaje controlado por un oscilador. Es decir, la señal se introduce aquí y nosotros vamos a obtener el voltaje de salida. Es decir, si con 1 volt está teniendo una frecuencia de 1 kHz, ese kHz se va a meter acá
y vamos a obtener un voltaje de salida. Y esto es utilizado ampliamente en los controles de televisión. Ese control de televisión que ustedes tienen, en su interior tiene un circuito programable VCO, que cuando ustedes presionan una tecla se envía una frecuencia, y esa frecuencia es una clave. Esa clave se recibe, se decodifica y es lo que se envía posteriormente hasta el microcontrolador para poder saber o establecer qué es lo que se debe de realizar. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nos dice: diseña un circuito acondicionador de voltaje a voltaje si la señal de entrada tiene 5 volts y la señal de salida que debemos de tener va a ser de 3.3 volts. Podemos utilizar una fuente simétrica para esto. Vamos a imaginarlo, este problema, de la siguiente forma. Nosotros tenemos una señal de entrada que es de 5 volts y esta señal se va a aplicar a una caja y vamos a obtener una señal de salida, o debemos de obtener una señal de salida que es de 0.3 volts. Debemos de reducir el voltaje. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Existen varias, pero si debemos o queremos utilizar un amplificador operacional, sería de la siguiente forma. Revisamos los circuitos. De todos estos les había comentado que el único que podía atenuar o que tenía la característica de atenuación era el amplificador inversor. Entonces vamos a utilizar este circuito. Vamos a decir que este es nuestro circuito amplificador. Este es nuestro circuito amplificador y lo que nosotros esperamos es tener 5 volts y a la salida tener 3.3 volts. Pero tiene un detalle este circuito: la salida va a salir negada. Por lo tanto, debemos de reproducir este circuito una segunda vez. Es decir, lo copiamos, lo pegamos, los vamos a unir. Entonces decimos, para este tipo de circuito, esta sección lo que va a hacer es reducir el voltaje, de tal manera que en este punto vamos a tener nosotros menos 3.3, y el segundo circuito lo que va a hacer es negar la salida del primero, de tal forma que ese negativo se elimine y se vuelva en un más 3.3. Para poder hacer esto, tenemos que sacar las ganancias. La ganancia de este circuito va a ser igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y en este caso sería menos 3.3 volts sobre 5 volts. Esto me va a dar aproximadamente, hacer el cálculo, 0.66. Si nosotros tomamos las fórmulas que vimos anteriormente, decimos voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada por R2 sobre R1. Voltaje de salida va a ser igual a voltaje de entrada negativo es igual a R2 sobre R1. Esto que tenemos acá lo tenemos también nosotros aquí arriba. Dicho de otra manera, es como si yo escribiera esto: menos K es igual a R2 sobre R1. Entonces vamos a sustituir algunos datos. En este caso sería menos 0.66. Aquí me faltó el signo negativo, menos 0.66. Por lo tanto, menos 0.66 lo estoy sustituyendo en esta.
va a ser igual a R2 sobre R1. Por lo tanto, R1 multiplicado por 0.66 va a ser igual a R2. Y aquí es donde nosotros podemos diseñar. Por ejemplo, supongamos que a R1 yo le doy el valor de 1 kilo ohm. Entonces ponemos, si R1 es igual a 1 kilo ohm, por lo tanto, 1 kilo ohm por 0.66 va a ser igual a 0.66 kilos, que es igual a R2. ¿Por qué puse la resistencia de 1 kilo ohm? Aquí es donde el procedimiento de diseño me permite definir qué resistencia yo deseo colocar o deseo poner. Entonces el circuito quedaría así. R2 sería 0.66 kilo ohms, mientras que R1 sería de 1 kilo ohm. Pero en la salida tendríamos el voltaje negativo todavía. Entonces debemos de cambiarlo sin modificar la magnitud, solamente la polaridad. Entonces decimos, aquí la ganancia tendría que ser de la siguiente forma. La salida sería 3.3 volts sobre la entrada, menos 3.3 volts, que es igual a menos 1. Si lo sustituimos en la fórmula, es decir, menos K es igual a R2 sobre R1, por lo tanto, menos por menos 1 va a ser igual a R2 sobre R1, por lo tanto, R1 va a ser igual con R2. Quiere decir que la resistencia que yo le voy a colocar, cual sea, a R1, debe ser la misma que yo le coloque a R2. Vamos a suponer que R1 va a ser igual a 1 kilo ohm, por lo tanto R2 debería de ser la misma. Y colocamos aquí una resistencia de 1 kilo ohm y de 1 kilo ohm. Entonces podemos nosotros colocar nuestros 5 volts y a la salida vamos a obtener 3.3 volts máximo. Y así se diseña un circuito acondicionador. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo nosotros tenemos un circuito acondicionador de voltaje, el cual la señal de entrada tiene 2.2 volts de pico a pico y que está montada sobre un voltaje de offset de 1 volt. Nosotros necesitamos obtener una salida que sea de 5 volts de pico a pico. Vamos a comprenderlo de la siguiente manera. Imaginémonos por un momento que esta línea me está representando el voltaje y esta otra línea me está representando el tiempo. Vamos a ponerle aquí voltaje, me está representando el tiempo. Y decimos que tiene un voltaje de offset de 1 volt. Aquí se encuentra 1 volt, aquí se encuentra 2 volts y aquí se encuentra 3 volts. Menos 1 volt, menos 2 volts, menos 3 volts. Y se encuentra sobre un voltaje de offset o montada sobre un voltaje de offset de 1 volt. Por lo tanto, la señal va a estar, o su punto medio, se va a encontrar sobre 1 volt. Tiene un voltaje de pico a pico de 2.2. Esto quiere decir que la señal desde aquí va a tener 2.2 de pico a pico. 2.2 de pico a pico es como si yo hiciera esto. De aquí a acá va a medir 2.2. Por lo tanto, si yo necesito saber cuánto habría de voltaje hacia arriba, lo que tengo que sacar es la mitad, 1.1. Por lo tanto, 1 más 1.1, 2.2. Perdón, 2.1. Y en este otro caso, cuando yo le quito el voltaje, 1 menos 1.1 me va a dar menos 0.1. Quiere decir que la señal
va a estar la original, antes de convertirla, está trabajando en esta zona, entre el menos 0.1 y entre el 2.1. Y yo lo que deseo es que esta señal ya no se encuentre así, sino que esta señal se encuentre de 0 a 5 volts, es decir, de 0 a 5 volts máximo. Aquí se encuentra la señal trabajando. Por lo tanto, tengo que acondicionar la señal, dar una señal de salida que representa la primera, pero cambiando los niveles de voltaje. Y la manera en que voy a hacer esto va a ser utilizando amplificadores operacionales. Vamos a dibujar nuestro esquema. Quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros una señal con una resistencia, otra señal con otra resistencia, las vamos a unir, las vamos a conectar a nuestro circuito con op-amp. Ok, aquí vamos a colocar otra resistencia, y este circuito nosotros lo conocemos como un amplificador sumador, y lo que tenemos que hacer es sumar. ¿Por qué? Porque aquí se va a encontrar la señal original. Vamos a decir que la señal original se llama voltaje de entrada. Esta señal que está aquí se llama voltaje de entrada. Pero tenemos el problema de que esta sección está bajándose del nivel de 0 para irse al negativo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es subirla. Entonces, aquí le voy a poner más 0.1 volt. Es decir, el mismo voltaje que está pasándose, este mismo voltaje lo voy a subir. Esto va a hacer que la señal suba. Ahora, todas estas resistencias deberían de tener el mismo valor. Todas estas el mismo valor. Y hay una razón para esto. Si todas las resistencias tienen el mismo valor, el voltaje de salida, vamos a decir que aquí se encuentra de esta etapa, va a ser igual a menos V1 más V2 más V3. Es decir, va a ser la suma de todas las entradas, que es lo que nosotros deseamos. Pero observen, la señal va a ser negativa. No importa, ya sabemos qué hacer. Le podemos poner otra resistencia conectada al pin negativo, con una resistencia de retroalimentación, y vamos a llamarla R1 y R2. Ahora, en este punto nosotros vamos a tener un voltaje que va a ser negativo, es decir, es un voltaje que va a medir desde 0 hasta 2.2 volts, y lo que queremos, pero negativo, y lo que queremos es incrementarlo hasta los 5 volts. Por lo tanto, es necesario sacar su ganancia. La ganancia va a ser igual a el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. En otras palabras, yo quiero que en la salida existan 5 volts, pero en la entrada tengo menos 2.2 volts. Vamos a hacer esta división: 5 entre 2.2 volts me da 2.27 negativos. Por lo tanto, vamos a decir que el voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de la entrada por R2 sobre R1. Si yo lo despejo, me quedaría como el voltaje de salida sobre el voltaje de la entrada negativo va a ser igual a R2 sobre R1.
Esto que tenemos acá nosotros lo conocemos como ganancia. Por lo tanto, menos 2.27 va a ser igual a R2 sobre R1. Por lo tanto, R1 multiplicado por 2.27 es igual con R2. Ahora vamos a suponer el valor de alguna resistencia. Vamos a decir que queremos resistencia de kilo. Si R1 es igual a 1 kilo, por lo tanto R2 va a ser igual a 1 kilo ohm multiplicado por 2.27 es igual a 2.27 kilo ohms. Entonces ya tenemos nuestro resultado y así quedarían los datos. Esta sería una resistencia de 1 kilo, de 1 kilo, de 1 kilo, 1 kilo. R1 sería de 1 kilo y R2 sería de 2.2 kilo ohms. Y con esto ya tenemos diseñado nuestro circuito. Es decir, le quita el offset porque le suma 1 y lo convierte ahora en una señal de 0 hasta los 5 volts. No debemos de confundir esto con los cambiadores de nivel lógico. Los cambiadores de nivel lógico lo que hacen es cambiarte de 3 a 5 volts, pero te lo hacen como un 0 o como un 1. En este tipo de dispositivos acondicionadores es importante mantener la linealidad de nuestro circuito, es decir, la relación entrada y salida, porque hasta este momento son puramente analógicos. A partir de este momento, ahora serán digitales y para eso se necesita un convertidor analógico a digital. Para poder elegir un convertidor analógico a digital, debemos de preocuparnos de dos cosas principalmente. La primera es qué tan rápido es la señal. Por ejemplo, si estamos trabajando con una señal como es la temperatura, bueno, si inició caliente, va a pasar algo de tiempo antes de que baje la temperatura. Pueden pasar minutos, pueden pasar horas. Entonces, como el cambio no es tan grande o no es tan rápido, podemos utilizar un convertidor de analógico a digital que sea lento. Ahora imaginemos otro caso. Supongamos que tenemos un detector de señales del corazón, un electrocardiógrafo, un ECG. La señal cambia bastante rápido, sobre todo si la persona está corriendo o está caminando. Como cambia más rápido que la temperatura, es necesario que un convertidor analógico a digital sea lo suficientemente veloz para que pueda captar esta señal. Entonces, ¿cómo debemos de seleccionarlo? O por lo menos seleccionar la frecuencia de actualización. Hay una regla para esto. Necesitamos muestrear por lo menos 10 veces el máximo de la frecuencia. Si conocemos que esta frecuencia puede llegar al máximo de 120 Hz, necesitamos 1200 Hz para poderlo muestrear. Si esta señal es muy lenta y cambia a razón de 10 Hz, necesitamos 100 Hz para poderlo muestrear correctamente. Ahora, esto se refiere a la velocidad, es decir, qué tan rápido necesito adquirir o actualizar la información. Los convertidores también vienen con la resolución, es decir, qué tanto es el valor más pequeño para que pueda detectarlo el convertidor. Por ejemplo, si tenemos un convertidor que está siendo alimentado con 10 volts, del 0 al 10, y supongamos por un momento que estamos trabajando con el convertidor de color azul con una resolución de 3 bits, es decir, 2 a la 3 me va a dar el número 8. Si nosotros contamos, tienen que ser 8 escalones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escalones. Supongamos por un momento que tenemos un sensor y que este sensor varía su salida muy poquito, muy pequeñito.
varía una décima de volt, es decir, 10 milivolts. Si la señal está variando en 10 milivolts, nunca va a ser capaz un DAC de 3 bits de poderlo detectar. ¿Por qué? Porque solamente detecta cuando tenemos un cambio de 1.25 volts o de 2.5 o de 3.75. No tiene la resolución adecuada. 3 bits no son lo suficiente, porque el sensor, que solamente puede detectar un cambio de 10 milivolts, esta resolución no es capaz de detectarla. Por el lado contrario, supongamos que tenemos una resolución de 16 bits de resolución. En este caso, sí va a ser capaz de muestrearla. ¿Cómo sabemos esto? Muy fácil. 2 a la 16 me va a dar el número de pasos con los cuales se puede trabajar. Y si yo quiero saber cuál es el voltaje mínimo de cambio, tendría que ser el voltaje de alimentación máximo, 10 volts, sobre 2 a la 16. Y esto me va a dar un voltaje muy pequeñito. Pero tan pequeñito que va a ser inclusive más pequeño que los 10 milivolts. Y eso es lo que nosotros deseamos, que sea más pequeño para que pueda detectar cuando se ha llegado a 10 milivolts. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de resolución. Nos dice: determina la resolución necesaria para un circuito DAC si la señal de entrada del sistema proviene de un sensor de temperatura con 10 milivolts por cada grado centígrado de sensibilidad, si el circuito es alimentado con 5 volts. Entonces necesitamos calcular cuál es la resolución mínima necesaria. Para hacer esto, lo que debemos de hacer son los siguientes cálculos. Yo sé que el circuito está alimentado con 5 volts. Yo sé que el cambio es de 10 milivolts. Por lo tanto, el voltaje de paso va a ser igual a, con lo que está alimentándose el circuito, sobre 2 a la resolución. Vamos a suponer que primero lo hacemos con una resolución de 8. Vamos a ver cuánto nos da. Sería 5 entre 256. Vamos a hacer el cálculo. 5 entre 256 nos da 19 milivolts. 19.53 milivolts para ser exactos. Vamos a hacer el mismo cálculo. Voltaje de paso va a ser igual a los 5 volts sobre 2 a la R, y vamos a decir que R vale 9. Sería 5 entre 512. Vamos a hacer el cálculo. 5 entre 512 nos da aproximadamente 9.7 milivolts. Vamos a hacer otro. Voltaje de paso va a ser igual a 5 sobre 2 a la 10. Esto va a ser igual a 5 sobre 1024. Vamos a hacer el cálculo. 5 entre 1024 nos da un resultado de 4.8 milivolts. Ahora vamos a analizar. Si sabemos que el cambio es de 10 milivolts, el voltaje que estemos encontrando debe de ser menor a estos 10 milivolts. Vamos a ver el primero. El primero es de 19.53 contra los 10 milivolts. Quiere decir que el primero no se puede ocupar, no tiene la resolución necesaria. Vamos con el segundo. En el segundo tenemos 9 bits de resolución y me da 9.7 milivolts. Este sí se puede ocupar. De hecho, tiene una resolución muy cercana a los 10 milivolts. Vamos con el tercero. El tercero también se podría ocupar. Tiene una resolución de 10 bits, pero me da un voltaje de paso de 4.8 milivolts, prácticamente la mitad de lo que son los 10 milivolts. Por lo tanto, este también se podría ocupar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la sensibilidad? ¿Cuál es la resolución mínima necesaria?
La resolución mínima es esta. Pero algunos convertidores analógico a digital que son comerciales no trabajan con 9, o trabajan con una resolución de 8, o trabajan con una resolución de 10. Si tuviera que elegir entre estas dos, tendría que elegir esta. Por lo tanto, la resolución mínima sería de 9 bits. La resolución comercial sería de 10 bits. Vamos con este otro. Nos dice, ¿qué salida tendrá un convertidor analógico a digital con resolución de 10 si su entrada es de 2.5 volts y el voltaje máximo de entrada es 3.3 volts? En otras palabras, yo lo que quiero saber es qué valor tendría el ADC, cuál sería el dígito en decimal que me va a representar esta medida. Vamos a analizarlo. Primero debemos obtener su voltaje de paso. El voltaje de paso va a ser igual a la alimentación. En este caso, la alimentación es de 3.3 volts. Ponemos 3.3 volts sobre 2 a la resolución que son 10. Esto es igual a 3.3 volts sobre 1024. Vamos a hacer el cálculo. 3.3 sobre 1024 nos da un resultado de 3.22 milivolts. Es decir, cada 3.22 milivolts va a existir un cambio en el nivel digital o decimal. Para saber qué número me está representando los 2.5, yo hago así. El ADC, que trabaja a 10 bits, va a ser igual a los 2.5, el voltaje que voy a ocupar, sobre los 3.22 milivolts. Esto va a ser igual a, se da cuenta, 2.5 sobre 0.00322 y me da el número de 776.39. Entonces va a ocupar 776. Este sería el número que yo estoy buscando cuando vale 2.5 a 10 bits de resolución. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Fácil. Trazamos aquí y decimos que en este punto se encuentra 3.3 volts. Su equivalente sería 1023. Y en este punto se encuentra 0 volts. Su equivalente sería 0 volts. La mitad de 3.3 sería 1.65. Por lo tanto, en este punto tendríamos que tener 512. Si yo saco la mitad entre 3.3 y 1.65, me daría aproximadamente, vamos a hacer la cuenta, 1.65 más 0.8 aproximadamente, cercano a 3.3. Vamos a decir que es 2.47 volts. Si yo divido 512 a la mitad, me da 256 más 512. Aquí tendríamos que tener 768. Y observemos la pregunta. Me está diciendo con una entrada de 2.5. Por lo tanto, el resultado que estamos buscando tiene que estar cerca de 768, como fue en este caso 776. Entonces el cálculo que nosotros estamos manejando sí puede ser correcto, es decir, es el número que nosotros estamos buscando. Ahora, hasta el momento hemos visto la arquitectura básica de un sensor y nos hemos referido a esta sección. Recordemos que si nosotros queríamos medir la temperatura,
tendremos que partir con un transductor y la señal se cambiaba mediante un acondicionador, se convertía a digital para poderlo meter ahora a un microcontrolador. Las siguientes secciones solamente se las voy a comentar en posteriores videotutoriales, las veremos con más detenimiento cada una. En el sistema de procesamiento podríamos darle la característica al sensor de temperatura si queremos dar respuesta en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Todo esto es cambiando nuestro programa que se encuentra en la memoria. También tenemos que el microcontrolador es el que se encarga de mostrar la señal a un LED o a un indicador, es decir, es el que nos dice cómo se está comportando. Lo podemos poner en una pantallita. Si nosotros deseamos enviar la señal a una computadora, tendría que ser a través de algunos de estos protocolos. Específicamente para la computadora puede ser algunos de estos que están acá. Y esa es la arquitectura básica que tiene un sensor. Podría tener más pasos, podría tener una menor cantidad de pasos. Sin embargo, es lo más habitual. Ahora, vamos con los conceptos básicos sobre los sensores. Todo sensor se mide o se contrasta con otro dependiendo sus características. A esto le llamamos la caracterización, cómo se comporta. Y tenemos dos tipos de características, las que son estáticas y las que son dinámicas. Las que son estáticas son aquellas que no están cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la exactitud, la fidelidad, la sensibilidad. Estas no están cambiando a lo largo del tiempo. Y hay otras que sí pueden cambiar. Algunos errores que son dinámicos. Y vamos a revisar las más comunes. Por ejemplo, la exactitud nos dice es la concordancia entre el valor medido y el valor real. Supongamos que este reloj fuera la hora correcta y nosotros tenemos el siguiente reloj analógico que indica que son las 3 de la tarde con 7 minutos. Vamos a ponerlo lo más parecido. Si nuestro reloj analógico y el digital en este caso, suponiendo que la medida es la correcta, me lanza que está bien, decimos que es exacto. Pero ¿qué sucede si un reloj, en este caso este que tenemos aquí, la medida difiere? Por ejemplo, puede estar más adelantado. La medida verdadera es 3,7 por acá, entonces decimos que presenta ahora algún tipo de error, mientras que el error es que tanto te estás acercando al valor verdadero. El error significaría que tanto te estás alejando del valor verdadero, del valor real. Tenemos otro término que es conocido como la precisión. En este caso es el error de medida máximo que se puede esperar, y generalmente los términos exactitud y precisión se emplean como sinónimo, pero realmente no lo son. Por ejemplo, supongamos por un momento que queremos medir la hora. Si lo hacemos con un reloj de arena, pues vamos a llegar a la misma medida. Toda la arena dispuesta de la parte inferior, toda la parte superior se va a encontrar vacía, poner aquí, vacía, y sabremos que así habrá pasado 1 minuto, en teoría. ¿Qué pasa si la arena estaba húmeda? ¿Qué pasa si la arena era más o era menos? Vamos a llegar al mismo resultado. Va a ser preciso, porque la parte de arriba se va a vaciar, pero no va a ser exacto, porque se pudo haber demorado en la primera vez o en la segunda vez, se pudo haber demorado un poquito. Lo mismo sucede con el reloj analógico. Si yo les dijera, por ejemplo, ¿qué horas son ahí? Ustedes me dirían, son 3:40, 3:41, 3:40.5. Cuando existen diferentes medidas, decimos que este instrumento no es preciso. ¿Por qué? Porque está dando diferentes medidas
para un mismo evento. Pero pues sí podríamos decir que es exacto, porque está midiendo de una manera analógica todo el cambio que existe a lo largo del reloj. Vamos con el digital. Si yo les preguntara qué horas son aquí, sería las 3 horas con 7 minutos. Entonces decimos que este instrumento sí es preciso, pero no es exacto. ¿Por qué? Porque solamente me está demostrando los cambios cada cierta unidad de tiempo o cada cierta cantidad de tiempo. No lo está haciendo de una manera continua, sino que lo está haciendo de una manera discreta. Por eso decimos que en este caso, no es un instrumento exacto, pero sí es un instrumento preciso. Lo cual nos lleva a los diferentes... faltan esos. Tenemos diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, puede medir la tolerancia, qué tanto difiere del valor o qué tanto es permisible que difiera del valor verdadero, que si es repetitivo, es decir, la medida esperada se está repitiendo cada vez que nosotros vamos a realizar el proceso de medición. Si presenta algún ruido, por ejemplo, en los micrófonos, cuando el micrófono se encuentra en silencio, en algunas ocasiones podemos escuchar una especie de ruido. Ese ruido es una perturbación no deseada que puede modificar el valor que yo estoy midiendo, que sea lineal, es decir, que lo que yo tenga en la salida sea lo mismo que yo tenga en la entrada. Esto nos lleva a los diferentes tipos de error. Tenemos errores que son del tipo grueso, ocasionados por el ser humano, sistemáticos, los que son propios de los instrumentos, o aleatorios. No sabemos qué es que lo está provocando. Y vamos a hacer este ejemplo. Por ejemplo, la inexperiencia de una persona que realiza el proceso de medición debería de ser un error grueso, porque es ocasionado por el ser humano. La humedad que hace que la medida del instrumento varíe. Este tendría que ser un error del tipo aleatorio. Tenemos malos hábitos de medición, en este caso un error grueso. El instrumento pierde sensibilidad con el paso del tiempo, sería sistemático. Registro diferente a las lecturas realizadas, sería grueso. El instrumento no está calibrado apropiadamente, sería del tipo sistemático. Entonces tenemos diferentes tipos de errores que pueden ser asociados a los mismos instrumentos. Para corregir los errores necesitamos iniciar un proceso de calibración, que es una corrección del error. Sin embargo, nosotros tenemos 3 formas de poder calibrar algo: a través de calibración de error de cero, de error de multiplicación o de error de angularidad. Y para comprender estos, vamos a suponer esto. Supongamos por un momento que yo tengo una variable, y esta variable es la temperatura. Y yo digo, aquí existen 20 grados centígrados. Y lo que yo estoy midiendo me dice, en efecto, hay 20 grados centígrados. En este punto me dice, hay 30 grados centígrados. Y el instrumento que yo estoy utilizando para medir me dice, sí, hay 30 grados. Realmente la variable me dice, aquí hay 40 grados. Y el instrumento que estoy empleando para medir me dice, aquí hay 40 grados. Si yo los trazo, es como si fuera una línea. Es decir, se está comportando de una manera lineal, una manera esperada. Sin embargo, cuando tenemos un error de cero, es porque la variable empezó ligeramente más arriba o ligeramente más abajo. La manera de corregirlo es o bajando la señal o subiendo toda la señal. Dicho de otra manera, sumando o restando un valor. Tenemos errores que pueden ser de angularidad, de multiplicación. Estos errores de multiplicación es lo que hace que sea
más sensible o menos sensible a algo. Girando una perilla o girando una variable o modificando una variable, podemos hacer que esto sea más sensible o menos sensible. Tenemos los errores de angularidad. Recordemos, el chiste de todo esto es que aparente ser una línea recta, pero cuando tenemos este error es porque en alguna parte no se hace como línea recta, llega a pandearse el valor, llega a ser más sensible en una zona que en otras. Por lo tanto, a esto se le conoce como error de angularidad. Ahora, vamos a clasificar los diferentes tipos de sensores. Verán, existen una gran gama de sensores, inclusive si nosotros decimos un sensor de luz, un sensor de distancia, un sensor de presencia, tienen diferentes formas de medirlo. Y la forma de ejemplificar esto es la siguiente. Si a ustedes se les pidiera clasificar los colores, ¿cómo lo harían? Lo podrían hacer por colores, por ejemplo, todos los rojos los podrían clasificar en una sola parte. O podrían hacerlo por el tipo de color, por ejemplo, los que son grises, los que son colores pasteles, los que son colores de plumones, los que son lápices de colores. Podríamos clasificarlos de otra manera. Podríamos clasificarlos por el tipo de material que está hecho, por el tipo de respuesta que se da. En otras palabras, tenemos diferentes tipos de clasificaciones para los sensores. Sin embargo, cuando nosotros observamos los sensores y los observamos mediante sus hojas de datos, podemos decir, este es un sensor termistor. Si contiene este elemento que es un potenciómetro y este es un amplificador operacional, lo más probable es que este sensor sea analógico, porque la señal la está convirtiendo a una forma que se pueda leer, pero también puede ser de manera digital, si es que este está comparando con un umbral. También tenemos el sensor de IR. Este es capaz de detectar cuando algo pasa entre estas dos placas. La salida de ese sensor puede ser de manera digital, o pasó algo o no pasó algo. Tenemos sensores de IR, pero en este caso son reflectivos, igual si algo pasó o no pasó, de manera digital. Este tipo de sensor, que es el ultrasónico, es enteramente digital, al igual que el giroscopio, al igual que este acelerómetro, y necesitan forzosamente de un circuito para poder convertir esa señal y que se pueda entender. Tenemos circuitos que son capaces de detectar la lluvia y lo hacen cuando una gota de agua cae en esta rejilla. Hace que cambie la conductividad de la rejilla y me puede decir si existe o no existe lluvia. Un sensor de humedad, se entierra esto en la tierra y si está húmeda va a hacer que cambie el valor del voltaje, se convierte y se envía la señal. Y así tenemos diferentes tipos de sensores: caudalímetros o sensor de flujo de agua, sensores del corazón, sensores de alcohol. Cada una nos mide algo distinto, nos entrega el valor medido de diferente manera y sobre todo utilizan diferente tipo de transductor para poder medir algo. Pueden medir la temperatura a través de una resistencia, a través de un cambio de voltaje o a través de otros cambios. Y para esto tenemos la siguiente tabla, la cual nos dice qué es lo que nosotros deseamos medir, en este caso lo que deseamos medir, y cómo queremos que entregue la respuesta. Supongamos por un momento que necesitamos medir la aceleración y queremos que nos entregue la respuesta de una manera resistiva, con una galga. Si queremos que lo entregue con un voltaje, con un LVDT. Queremos que nos entregue una señal que sea variante en frecuencia, con un piezoeléctrico. Queremos de repente algún otro sensor que sea capaz de detectar el nivel del agua,
Puede ser con un potenciómetro, salida resistiva. Puede ser con un capacitor, con un condensador variable. Queremos que sea de otra manera, pues tenemos que comparar cómo queremos que entregue la respuesta. Por lo tanto, esta tabla es muy importante que ustedes la tengan. Es un recurso que les va a ayudar para poder determinar qué tipo de sensor es el que deben de ocupar. Dentro de un tipo de sensor se pueden encontrar diferentes subtipos de sensores. Por ejemplo, en los de temperatura, que varían en diferente rango. En los de presión varía el rango. En los de presencia varía el rango de la distancia. Entonces cada sensor, aunque puede medir lo mismo, se puede subclasificar de diferente manera. En las páginas donde nosotros usualmente compramos componentes electrónicos, por ejemplo, en la página conocida como Smartphone, los clasifican de la siguiente forma. Si observamos, son biométricos, capacitivos, de corriente, de distancia, medio ambiente, de flexibilidad, de imagen, infrarrojos, etc. No nos está diciendo cómo está realizando la medición, nos está diciendo qué vamos a obtener del proceso de medición. En una página mexicana, por ejemplo, aquí nos está diciendo si la medida ocupa algún tipo de láser, si ocupa algún tipo de aceleración, si la corriente, un sensor de corriente, si necesita o está empleando un encoder o se utiliza un transductor en base a gas. Entonces observamos que son dos aproximaciones ligeramente distintas. Y ahora vamos con el ejemplo de una hoja de datos. En la primera es un sensor de temperatura. Este es conocido como el LM35. Es un sensor de temperatura. Tenemos la parte o las características abreviadas. Nos dice que tiene una escala de 10 milivolts por grado centígrado. En otras palabras, cada grado centígrado que está variando va a hacer que nuestro sensor varíe 10 milivolts. También nos está indicando cómo o cuál es el voltaje máximo para poderlo conectar. Nos está diciendo el rango máximo al cual nosotros podemos someter al sensor. Si está colocado fuera de rango, puede ser que la pieza se eche a perder, explote o dañe otro dispositivo aledaño. Y tenemos también en la hoja de datos un diagrama o una imagen que nos explica la linealidad que tiene este tipo de sensor. Observemos que cuando está conectado a 4.4, cómo cambia la señal de salida. Sigue siendo lineal, solamente que es más sensible, con 2.8 volts mínimo. Si tenemos una alimentación a 4.2, también va a cambiar la señal, igual que si fuera hasta los 4 volts. Va variando, se va haciendo más sensible o menos sensible la señal. Tenemos otra hoja de datos. Este es de un sensor de acelerómetro, un sensor de inercia. Se le llama sensor de inercia porque está conjuntando tres sensores: acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. Mientras que el sensor anterior era de característica analógica, es decir, necesitaba un convertidor analógico digital para conectarlo a un circuito microcontrolador, este, a diferencia, es enteramente digital. En otras palabras, este tipo de sensor lo que hace es conectarse a un micro y mediante una librería comenzar a actualizar el valor que tiene o lo que está midiendo. Y la manera en que esta librería es programada es considerando todos estos. En este caso es el mapa de memoria en breve de lo que tiene el circuito acelerómetro, el circuito de inercia. Si nosotros queremos medir cierto aspecto, le tenemos que enviar un código para que lo pueda ejecutar y nos entregue la señal medida. Esto es todo por esta parte. Nos vemos en Sensores Ópticos.